bienvenidos a todas y a todos a este primer Metatalks del 2023. ¿Qué tal, Nuria Prieto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz año, aunque ya es un poquito tarde, pero bueno, todavía tenemos oportunidad de felicitároslo. Y hola, compi, buenas tardes, Nuria, hoy te siento más cerquita que nunca, ¿eh? Es que mira, como dijo Tamara, la gran Tamara el año pasado, he viajado a Madrid en un nanosegundo. Mira. El metaverso, yo creo que hace milagros, ¿eh? Como podéis ver, hoy nos ha juntado. Sí. Oye, Nuria, ¿te imaginas cuando íbamos al cole o a la universidad hubiéramos tenido la inteligencia artificial como ChatGPT? ¿Te imaginas cómo hubiese sido? Bueno, yo no sé si me lo podía imaginar en aquella época, que tirábamos ahí de Enciclopedia Larousse y de otros libros porque no existía ni Google. Y además, ahora que mencionas este tema, el lunes lanzamos la encuesta a nuestra comunidad y las respuestas han sido sorprendentes porque un 50% está a favor de que sus hijos utilicen la inteligencia artificial, programas como herramientas como ChatGPT para sus tareas y un 50% en contra. Así que no puede estar la cosa más igualada, Nuria. Pues yo no sé en qué 50% estarían mis padres, pero yo, desde luego, con la inteligencia artificial me habría ahorrado muchísimos quebraderos de cabeza con las matemáticas. Seguro, vamos, yo también, ¿eh? Que soy de letras. Pero ahora que soy un poquito más mayor que cuando en esa época, la pregunta que me viene es, si yo hubiese aprendido con inteligencia artificial, ¿habría llegado a donde estoy ahora o habría aprendido o habría perdido habilidades como el pensamiento crítico? Bueno, pues a ver si nuestros invitados de hoy nos pueden dar respuesta a este tema, que es súper interesante. Así que no nos vamos a enrollar más, que estamos hablando más de la cuenta, yo creo. Así que ya paso a presentarles Xavi Delgado, responsable del área de formaciones profesionales en BitLab. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Nurias? ¿Cómo estáis? Hola, Un placer, feliz año y nada, pues honrado de participar como siempre en un Metatalks y más hablando en este caso de educación. O sea, ahora ya me habéis tocado la fibra. Te hemos tocado el corazoncito. Ahí está. Laura Raya, directora de investigación en la Universidad UTAD y de los posgrados de realidad virtual y computación gráfica. Hola Laura, bienvenida. Hola, muy buenas a todos y bueno, sobre todo, antes que nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí en los Metatalks. Francisco Silva Díaz, director de tecnología educativa y co-founder de Tuverso. Buenas tardes, Francisco. Uy, ¿estás muteado? No te escuchamos. Buenas tardes, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Nuria, y a todos los compañeros del día de hoy. Es muy interesante poner en énfasis el concepto de educación respecto a toda la revolución tecnológica que estamos viendo el día de hoy y encantado de poder compartir hoy día con los compañeros. Muchas gracias. Y ya por último, Mercedes Santacana, psicóloga y orientadora universitaria, diseñadora de proyectos e-learning especializada en mundos virtuales y formación online. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Nurias, por haberme invitado a este evento de educación y tecnología, que es siempre muy interesante hablar de los dos temas, educación y tecnología, ¿no? Muy bien, pues arrancamos ya, Nuria, con la primera pregunta, así que va muy relacionada con lo que estábamos comentando en nuestra introducción. Venga, os lanzo el reto y vosotros a discutir entre vosotros y cada uno vuestras ideas, sin complejos y sin miedo. Venga. De las tecnologías que están alrededor del metaverso, incluida la ChatGPT que hemos hablado, ¿a cuáles veis más ventajas en el aprendizaje? ¿Quién se anima? El que queráis, lanzaros al ruedo. ¿Empiezo yo? Venga, Laura. Venga, Laura. Arranco yo. A ver, indudablemente el metaverso, lo cierto es que nos has hecho una pregunta como complicada, porque el metaverso engloba muchísimas tecnologías. De hecho, es lo que le hace tan especial, pero también lo que le hace tan difícil de construir y que puede llevar tanto tiempo tener un metaverso completo con todo lo que debe llevar, ¿no? Pero para mí una de las que más ventajas puede dar, sin duda,
es la realidad virtual. Y alguien pensará, bueno, Laura, que tú que llevas con la realidad virtual desde 2006 ahí, que trabajando con ella estás enamorada de ella, realidad virtual aumentada, ¿cómo vas a decir otra cosa? No digo que las otras tecnologías, y ahora hablaremos, y creo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo también, sinceramente, pero la realidad virtual sí que creo que ofrece una nueva manera de poder llevar a cosas teóricas o abstractas que nos teníamos que imaginar en el colegio, o que yo como profesora muchas veces me puede costar, ¿no? Hacer que la gente visualice lo que yo quiero. Ya no, ya es como toma y visualízalo. La época que sea, el momento que sea, el país que sea, incluso puedo personalizártelo en función de tus capacidades de aprendizaje, en función del alumno, porque en la realidad virtual por abajo tienes software y el software es personalizable. Por lo tanto, para mí la realidad virtual creo que puede aportar muchísimas cosas y no como muchas veces, no, la gente en historia, no, en historia yo he trabajado en simuladores haciendo entrenadores de cirugía para médicos, en tantas cosas que realmente una de las cosas del metaverso que nos podemos llevar de la realidad virtual puede cambiar algunas de las clases y ayudar en nuestras metodologías docentes. Muy bien. Laura, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo de la realidad virtual, pero lo que pasa es que habéis hablado sobre el metaverso, que también tendríamos que definir qué es metaverso, ¿no? Pero todas las tecnologías, pienso que en realidad, si las usamos a favor de la educación, todas pueden ser igual de favorables, ¿no? Porque depende de lo que vayamos a lo mejor a dirigir, hacia dónde va el aprendizaje, cuáles son los objetivos que queremos trabajar, ¿no? A lo mejor, pues, la realidad aumentada o, por ejemplo, pues, el internet, enseñar el Internet de las cosas o el blockchain también, que seguramente saldrá en la conversación, también es muy interesante porque a veces no estamos hablando solamente de ver una cosa en 3 dimensiones, sino a lo mejor de socializarnos, ¿no? Entonces entrar en un mundo virtual, pues sería lo interesante, ¿no? O sea que yo pienso como tú, pero que en realidad me es muy difícil decir cuál es o cuál sería la más importante, ¿no? Pienso que todas van interrelacionadas, ¿no? Entonces es importante para la educación que lo sepamos usar en fines de una buena educación. Esto pienso que es lo que es interesante. Pero yo quisiera agregar, ¿no?, a lo que han dicho ya Laura y Merced. Estoy también muy en línea con lo que señala Laura, especialmente porque en los últimos años hemos venido investigando de qué forma podría impactar la integración de realidad virtual como recurso educativo. Y no solo por eso, sino que también porque te otorga una posibilidad de ofrecer al estudiante situaciones, tal como lo señalaba Laura, que son muy difíciles de conseguir de forma abstracta, porque de una u otra forma estás poniendo al estudiante en un entorno de aprendizaje con muchos estímulos, del cual puedes llegar a motivarlo a continuar con esa ruta de aprendizaje. Indudablemente que la realidad virtual acá no reemplaza en ningún ámbito la educación per se, pero sí que te ponen en una primera inicio, en un primer inicio, ¿no?, de poder querer aprender más sobre lo que has estado disfrutando. Yo me atrevería a decir que en este caso, Laura también lo compartirá, ¿no? Cuando los estudiantes se ponen un visor de realidad virtual, lo disfrutan muchísimo y hay que aprovechar ese disfrute. Pues yo hoy he entrevistado a un profesor de universidad, concretamente Vicente Díaz, y hablábamos precisamente sobre el tema blockchain, ¿no?, que ya apuntaba Merced, ¿no? Es que la blockchain, no, mejor dicho, el metaverso no solo es la cuestión tecnológica, o sea, viene a cambiar el modelo, viene a rejuvenecerlo, ¿vale? Entonces, tenemos una cuestión y tenemos unos datos que son los de abandono escolar, los de paro juvenil, los de abandono de formación online, que es un 62% en España. Entonces, la cuestión es, ¿qué está pasando o qué es lo que viene a incorporar esta nueva tecnología? Que puede ser, como dice Laura, la realidad virtual, la realidad aumentada, pero yo sobre todo creo que se nos está acercando a ese modelo de learn to earn, es decir, siempre ha habido alumnos excelentes y no va a cambiar eso, pero lo que va a permitir ese nuevo modelo educativo basado en blockchain es incentivar y subir la base, el nivel de la base, porque es que ahora mismo el nivel de la base está muy bajo. Y la cuestión es que lo que hay que hacer es subir el nivel. Evidentemente,
premiar, ¿no? Por el hecho de aprender, convertir a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje. Y, por supuesto, la blockchain lo que va a permitir es la creación de los aprendizajes personalizados. ¿Por qué? Porque nunca me voy a cansar de decir que cada uno aprendemos a un ritmo distinto, a una velocidad distinta, y no todos tenemos que aprender lo mismo, que eso son las famosas inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Con lo cual, itinerarios personalizados. 2, el hecho de incentivar al alumnado, que no siempre tiene que ser con una cuestión relacionada con los tokens, con las criptomonedas, ¿no? Que puede ser perfectamente que una institución educativa coja y diga, pues mira, vamos a hacerte una mentoría, porque has llevado a cabo pues toda una serie de acciones formativas de una manera pues sublime y por lo tanto vamos a ofrecerte este servicio. O vamos, por ejemplo, pues yo qué sé, a dar una charla y solo los que han deshabilitado estos tokens, bueno, pues estos van a poder, pero que no solo es para potenciar la competitividad, que también tienen que haber tokens de, oye, has sido compañero o compañera de tu amigo, le has ayudado en el proceso, es decir, no solo tenemos que basarlo en rendimiento académico, sino también en el crecimiento como personas. Claro, es que al final esto no lo podemos olvidar, ¿no? Claro, la educación no solo es, pues precisamente, ¿no? El conseguir un título, ¿no? Sino que también es un momento desarrollo personal. Con iguales. Una pregunta, Xavi. ¿Por qué asociar que podamos hacer una modularización del aprendizaje y unos itinerarios personalizados al uso sí o sí de blockchain? Es decir, eso se puede hacer sin tener una cadena de tokens universal y descentralizada. Sí, correcto. O sea, al final, Laura, la cuestión de la blockchain lo que viene es a hacerlo más, evidentemente, transparente, toda esta cuestión, es decir, que quede de una manera mucho más automatizada, ¿no? Toda la parte de decir, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo hago que una universidad, por ejemplo, ya no sea esa institución feudal, sino que al final el alumno o la alumna sea capaz de crear su propio itinerario personalizado, pero sin que, por ejemplo, la universidad X le tenga que enviar un correo a la universidad Y. Entonces, lo que estamos haciendo es optimizar todos esos, digamos, pues, bueno, tiempos que se procesos producen. También. Claro, toda esa información del alumno que irá con el alumno. Claro, luego, por ejemplo, el título, dices tú, ay, qué bonito que queda aquí marcado, ¿no? Fulanito certifica que, bueno, pues eso va a pasar a la wallet digital del alumno y el alumno irá con su wallet digital a Francia, a Italia, a tal, y lo podrá utilizar sin necesidad de llamar por teléfono, oye, envíame el PDF. O sea, yo sé de una persona que nos está escuchando, pues eso, que le pidieron para poder entrar en una institución, va a trabajar en un empleo, que le dijeron, oye, lo tengo certificado en blockchain. No, envíanos el PDF. A ver, o sea, es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de metaverso y luego pasamos todavía slides con PowerPoint. Bueno, pero porque precisamente el metaverso no funciona. Es decir, la utilizan lo que se utiliza a día de hoy y poner a toda la educación pública o privada a descentralizar la universidad, ya estamos yendo un par de años. Sí, aún falta. Sí. Pero, por ejemplo, Laura, lo de la inteligencia artificial también serviría, claro, para acercarnos a esta formación personalizada, ¿no? El poder construir o darle premisas a un alumno que tiene un tipo de formación en el mismo aula y son formaciones distintas, claro, un docente esto no puede ir haciéndolo uno a uno. En cambio, lo que tú dices, ¿no? La inteligencia artificial ya podría, ¿no? Ir generando, pues, esos diferentes itinerarios formativos, por ejemplo. Yo quisiera agregar algo. Todo va unido. Indudablemente. Yo quisiera agregar un poco en la línea de lo que señalaba Laura. Creo que hay experiencias al día de hoy que se están realizando en eso de certificar y acreditar tus competencias en ciertos aspectos y elementos. Por ejemplo, está la plataforma Credly que te acredita y que te entrega una insignia digital, un budget, que al día de hoy se valoriza dentro de la presentación y la formalización de currículum en línea. Lo mismo, por ejemplo, en LinkedIn, que muchos de nosotros somos usuarios de esta plataforma, también puedes certificar parte de tus competencias, parte de
itinerarios formativos que has ido registrando y que son totalmente válidos, que los vas vinculando dentro de estos espacios. Entiendo a Xavi, ¿cierto?, en la medida de que ojalá esto se pudiera digitalizar de una u otra forma para que tuviéramos que evitar toda esta burocracia, todo este buscar documentos. Y entiendo también que Credly, al menos estas certificaciones digitales, sí quedan alojadas en la web y que sí las puedes recuperar a través de una web, un enlace que te acredita que tú tienes ese documento y que lo has conseguido de una u otra forma. Y creo que tampoco debemos olvidar que no todos tenemos el mismo nivel de base tecnológico en el ámbito de la educación. Es cierto que tenemos muchas brechas digitales y en la medida que no seamos capaces de suplir primero esas brechas digitales, no podríamos pensar en sistematizar a todo el alumnado de educación pública, educación privada, educación superior, en términos de blockchain o de tecnologías mucho más potentes. Lo mismo ocurre con realidad virtual, o sea, soñamos mucho, pero no podemos olvidar las bases. En ese sentido, ¿no? Hablamos también de las limitaciones, ¿no? Y los retos que supone para el profesorado y también para el alumnado, lógicamente, ¿no? Y lo que comentaba Nuria anteriormente, ¿no? Si vamos en esa parte del desarrollo personal que hace el alumnado, vamos a adquirir nuevas competencias y a mejorar y potenciar otras virtudes, pero igual perdemos otras, como puede ser el pensamiento crítico. Os lo lanzo como pregunta, no lo estoy afirmando. Y que dentro de este tema, ¿qué retos y limitaciones veis, no? Adelante. Bueno, de retos, evidentemente, los retos de momento son casi todos, ¿no? Porque la verdad, pues estamos iniciándonos en este proceso. El profesorado realmente, o los docentes, debemos tener muchísima información sobre ello y adquirir todavía muchas competencias para usarlo, ¿no? Que también los organismos públicos deben estar pues formando a estos docentes, porque a veces los dejan en un aula y dicen, mira, pues utiliza pues la realidad aumentada y ellos mismos no saben exactamente cómo funciona. En este sentido yo pues intento pues que los docentes se empoderen un poco, ¿no? De esta tecnología para poder seguir beneficiándose de esta tecnología, ¿no? Y para hacer actividades de aprendizaje y ellos mismos utilizando esta tecnología ya están adquiriendo competencias, porque las competencias digitales no solamente es aprender el uso de una cosa, ¿no? Sino que los alumnos el uso seguramente lo aprenderán antes que un docente que está empezando a utilizar un mecanismo o cualquier tipo de realidad aumentada, realidad virtual, pero los alumnos lo sabrán utilizar, pero no para su aprendizaje. Entonces, utilizar estas herramientas también las competencias digitales es también cómo usar estas herramientas, cómo usar esta comunicación, como por ejemplo lo decíamos antes, ¿no? Pues cómo no hacer plagios, ¿no? O sea, utilizar estas herramientas es utilizarlas de una manera responsable, ¿no? Entonces, es todo un reto, la verdad. Es cambiar, es como decía Xavi, ¿no? Hemos de construir algo diferente, es un nuevo paradigma que lo hemos de construir entre todos, ¿no? Bueno, es que al final el otro día aparecía precisamente un catedrático, ¿no?, de ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no?, que ha escrito el ensayo La universidad en la encrucijada. Vamos a ver, o sea, es que al final las empresas van a sacar sus propias titulaciones. Y porque muchas de ellas, y me remito simplemente al informe del IES post-COVID, que por ejemplo decía que las empresas encuestadas, un 98% de ellas encontraban a faltar la competencia digital en los recién titulados. Entonces, claro, estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, y siguen saliendo así de las universidades porque está hecho hace nada. Entonces, la cuestión es para plantearse. ¿Vamos a introducir herramientas o vamos a enseñar a cómo solventar problemas cuando salgas del centro educativo y te incorpores al trabajo que tengas que resolver? Da igual con qué. Con Internet, con Web3, con blockchain, es igual si a ti lo que te van a pedir es que soluciones ese problema. Claro, el problema de eso es que puede generar sesgos, en el sentido de que, evidentemente, si yo soy Google, voy a formar a mis personas, a los alumnos que vengan a formarse conmigo, de una manera. A lo mejor eso es perjudicial porque tú lo vas a formar como Google, mentalidad Google, pero a lo mejor no puede ir a trabajar a Amazon o no puede ir a trabajar a otra empresa. Efectivamente.
¿vale? Entonces la cuestión es, bueno, la universidad, como dice este ensayo, necesita hacer un replanteamiento de la situación. ¿Por qué? Porque al final van a ser las propias empresas que se van a decir, oye, no, mira, vamos a formar a la gente de esta manera, de esta, porque es como nosotros queremos que salgan con esas competencias que nosotros vamos a demandar. Entonces, bueno, eso es el cambio de paradigma. Pero Adelante, Laura. hay cuidado. Y yo como académica de universidad Sí. toda la vida no estoy de acuerdo. Vale, pero yo entiendo la labor de la empresa y nosotros en UTAD, en el Centro Universitario UTAD, de hecho, dentro de nuestro modelo de generación de titulaciones, vamos a la empresa y la metemos dentro de unos agentes principales. Y creo que la universidad lo que no debe hacer es generar titulaciones únicamente con su idea sin mirar a la industria. Eso sí que creo que es un error. Sí. Ahora, que las empresas vayan a sacar sus propias formaciones, al final, que es algo que de hecho toda la vida la empresa ya llega y te forma, en el fondo lo que están haciendo ellos es, voy a formar al alumno en lo que yo quiero, yo como empresa X, que no significa ni que sea lo mejor para la empresa general ni para el alumno. Y eso es un problema, porque al final lo que se le enseña al alumno en esos casos muchas veces es un recetario de paso 1, paso 2, paso 3, el motor que yo utilizo en la empresa, el lenguaje que yo utilizo en la empresa, me lo voy a llevar a la parte tecnológica mayoritariamente, y si la empresa en ese momento está con el lenguaje COBOL porque no ha querido actualizar ciertas cosas, y hay muchísimas empresas que siguen así, considerará que el alumno lo que tiene que llevar es ese lenguaje. Y eso no significa que el alumno realmente tenga las competencias de un ingeniero informático. Por eso la universidad dura una serie de años, no dura un mes ni un año. Por eso la universidad se dan fundamentos. Porque lo que tiene que hacer la universidad es hacer entender que si tú te quieres formar en una empresa, tú te coges, nos vamos a ir al mundo VR. Yo te enseño Unity y en 5 meses tienes Unity controlado. Ahora, como haya que rascar un poquito en la programación a bajo nivel, las matemáticas que te hacen mover, la geometría que necesitas para los algoritmos de SLAM, no tienes ni idea. Entonces sí que creo que la universidad tiene que empoderar a la empresa en el sentido de escuchar a la industria. Nosotros crecimos y diseñamos un nuevo modelo universitario poniendo a la empresa como agente principal. Ahora bien, enseñar lleva muchísimas más cosas pedagógicas y metodológicas que llegar y soltar el correo. Y de hecho me atrevería a decir, cuando uno es docente de carrera y llega a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial te vaya a ayudar a dar, a mí no me asusta, no me deja sin contenido. Ahora, puedo entender que si tú te dedicas, tú me refiero a un ente, ¿no? Una persona se dedica a, yo cojo, suelto el chorreo y no tengo ni metodologías ni hago nada, a lo mejor la inteligencia artificial sí te asusta. Yo quisiera agregar respecto a estos los fenómenos y también viendo uno de los comentarios que, dentro de varios de los comentarios que van agregando también, creo que los procesos educativos son muy amplios, eso cuesta muchísimo. A todos sin duda que nos gustaría poder actualizar el currículum y decir, bueno, vamos a trabajar en función de lo que estamos viendo al día de hoy, pero es innegable, por ejemplo, que el día de hoy estamos evaluando cómo integrar metodologías activas basadas principalmente en teorías constructistas que van de casi una década, un siglo atrás. Entonces estamos hablando de procesos largos, difíciles, que para poder evaluar esos procesos y que esa efectividad se consiga de la forma que nosotros queremos que se consiga, al menos tenemos que evaluar una generación completa. Entonces es complejo hacer toda esa transformación que quisiésemos hacer. Y también hemos sido testigos de cómo hemos intentado y quizás hemos fracasado, la investigación así también lo demuestra, por ejemplo, con el tema de la competencia digital. Hay investigaciones que dan cuenta de que los formadores, quienes estaban formando en procesos de integración de tecnología, de competencia digital, no tenían formación en competencia digital y tuvieron que aprenderla sobre la marcha. Entonces, esa competencia digital, quien es el experto, básicamente es una competencia a criterio personal y propio que se la transmite a otro y ese otro se la sigue transmitiendo así sucesivamente. Nos encontramos en un momento difícil. Sí que es cierto que se han tomado bastantes medidas. Acá, al menos en el sistema español, se ha integrado la competencia digital a desarrollar en los estudiantes ya dentro de los currículum a nivel nacional, pero es cierto que todavía nos falta muchísimo en muchos elementos, no solo en aspectos de formación, sino también en aspectos generacionales. Estamos frente a un proceso de renovación del profesorado, por así decirlo. Ya el profesorado de más experiencia y de más años de trabajo está en proceso de jubilación y aquellos que están alcanzando mayores años o mayores
distancias de trabajo en ese espacio, ya al menos tienen un relacionamiento mucho más cercano a la tecnología que aquellos que están saliendo. Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Que no tenemos tiempo. O sea, quiero decir que está muy bien lo de testear, está muy bien lo de tal, pero yo considero que cuando pasa por mis manos un alumno o una alumna, yo no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Que tiene que pasar una generación más, porque esa persona va a salir al mercado laboral exigente, con esa, digamos, esa importancia que se le está dando al tema tecnológico, etcétera. Esa persona necesita una respuesta hoy, no dentro de 3 generaciones. O sea, por lo tanto, cuando hablamos de, por ejemplo, actualizar el currículum, tú dices, claro, es que el currículum es como la Sagrada Biblia, es decir, es palabra de Dios. O sea, ahí no te puedes salir porque si te sales ya, no lo estás haciendo bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? El currículum ahora mismo, el que yo conozco, el de primaria, el de secundaria, está obsoleto. Absolutamente. Evidentemente. Estamos de acuerdo con el diagnóstico, estamos de acuerdo con el diagnóstico, Xavi, pero creo que es cierto que si nosotros vamos a ir por la vida tomando propias decisiones respecto a la forma en que yo quiero trabajar con mis propios estudiantes, no sistematizamos ese trabajo y tiene que ir el mismo lineamiento. Es curioso porque, por ejemplo, a inicios de los años 2000 sí que la industria nos dijo más o menos qué es lo que quería y qué es lo que esperaba para que a la década del 2010 ya tuviésemos en términos de competencias el famoso STEM. Y que sabemos que está orientado al ámbito del desarrollo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. O sea, ya tenemos estas orientaciones que nos están diciendo hace muchos años atrás que tenemos que desarrollar y vemos que ya pasado 10 años todavía nos cuesta hacer esa integración, principalmente porque, insisto, los procesos no son tan inmediatos como uno quisiese. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos esa buena intención. Pero es que yo he vivido la formación de las pizarras digitales en el 2003. Y entonces, sí, porque todo iba a ser pizarra digital y ahora la pizarra digital se utiliza para pasar PowerPoints, lo digo, en educación primaria y educación secundaria. Yo no estoy hablando ahora de educación superior. Bueno, y en educación superior yo también he visto. Sí. Y otro de los grandes problemas es que a nivel educativo los profesores tienen que hacer cursos de formación y tendrían que estar obligados a lo que han aprendido en esos cursos, impartirlo en la clase. Porque no sirve de nada hacer una formación permanente y decir, muy bien, sí tengo, me he formado en, etcétera, y luego eso no llevarlo a los alumnos. No sirve de nada. Entonces, el sistema está viciado. Pero eso es parte de la cultura organizacional del establecimiento. O sea, si como establecimiento consideramos que vamos a tomar esta línea y los vamos a formar todos y todos vamos a tener el acuerdo de empezar a utilizar las pizarras, sin duda que va a funcionar. De hecho, comparto lo que tú dices respecto a las pizarras digitales, Xavi, y creo que no hay mayor ejemplo para decir cómo ha fracasado toda una política de implementación tecnológica, porque tampoco se ha sabido escuchar al profesorado, y creo que esto también es relevante. También es muy relevante. De formación al profesorado. Nosotros, como profesores, nos dijeron, bueno, aquí tienen las pizarras, o lo mismo que podría pasar el día de mañana con los visores de realidad virtual, aquí tienen los visores y tienen que hacer clases y tienen que integrarlo. La experiencia nos dice, y la historia nos dice, que los docentes se forman por iniciativa personal y hacen formaciones fuera de lo que tiene que ver con su desarrollo profesional. Entonces, claro, queda supeditado a experiencias de algunos docentes que tienen ese interés, pero no tenemos el grueso. No han habido políticas públicas tampoco que apunten a esa formación, a ese desarrollo de competencias que son necesarias. Pero yo ahí, por ejemplo, sí creo que habría que diferenciar en la manera de dar la clase a el contenido de darlo. Quiero decir, yo estoy de acuerdo que si bien se han actualizado currículum y pues hace 20 años no existía la asignatura bastante transversal de programación o tecnología y ahora sí, yo sí que como informática creo que todo el mundo debería tener conocimientos de programación. Ya no hablo de usar un ordenador, sino tiene que saber programar, todo se va a empezar a programar, ya se programa casi todo, ¿no? Y al final eso se nota. Pero una cosa es el contenido y otra cosa ¿es necesario que todos los docentes, voy a poner la pizarra digital porque es lo que ha salido, ¿vale? Utilice la pizarra digital. No, y yo soy súper luchadora de tecnología y creo que abro muchas cosas, pero tampoco la tecnología no siempre es necesaria para enseñar mejor. Entonces, quiero decir, habrá muchos docentes que a lo mejor les hubiera sido increíble su asignatura con tablet o que les será increíble la asignatura con realidad virtual y habrá un profesor de matemáticas que te diga, yo lo que necesito es enseñar al alumno a resolver ecuaciones.
porque todos son matemáticas por dentro y este ordenador que trabaja por debajo es matemáticas. Entonces, no necesito una pizarra digital, no necesito VR, ni necesito nada. Necesito una tiza o un rotulador y enseñarle a resolver matemáticas. Habrá ordenadores, habrá calculadoras, pero necesitaremos matemáticos. Entonces, por eso quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero que tampoco vayamos al... Es que hay que utilizar la tecnología y es que el docente no quiere. Vamos a pensar que el docente tiene muchas cosas buenas también, y está hablando primaria y secundaria, y a lo mejor la tecnología en algunos casos no lo utiliza porque considera que no debe utilizar. Claro, acuerdo, bueno, totalmente yo estoy de acuerdo contigo, Laura, pero también contigo en cuanto a que, por ejemplo, el docente ha de haber muchísima más inversión pública para la formación de los docentes, por ejemplo, ¿no? Y como dices tú, Laura, no tiene nada que ver lo que yo tengo, o sea, el contenido que yo tengo que dar conforme cómo yo doy la clase. Lo que pasa que si me presentan una serie de tecnologías que mi alumno debe ser competente en esas tecnologías, claro, que menos que utilizarlas, ¿no? Es como, por ejemplo, pues yo qué sé, pues, no, mira, ahora no escribiremos, en unos años no escribiremos. Ostras, después me sabré yo escribir una carta a mano, sabré hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay que compaginar las dos cosas, ¿no? Tenéis toda la razón. Y sobre todo inversiones, que claro. Disculpad, hemos hablado de docentes, de alumnos un poquito, de instituciones, pero ¿y los padres? ¿Cómo deben encarar los padres esta evolución en la educación? ¿Los tenemos que formar también o los dejamos fuera de la ecuación? No, a ver, sí. Laura No se sé. sonríe, Mira, Laura se sonríe. yo creo que en este caso los padres son fundamentales. O sea, de hecho, cuando hablamos de comunidad educativa, parte de esa comunidad tiene que ver con padres, tutores y quienes acompañan a los estudiantes en el proceso. O sea, de hecho, tienen que estar al tanto al menos de qué es lo que nosotros les estamos pidiendo a los estudiantes como docentes y de qué forma vamos a esperar que ellos los acompañen. Entonces, es cierto que si también necesitamos esta formación de docentes, también tenemos que saber socializar, no necesariamente formar a los padres respecto a cómo utilizar los elementos tecnológicos, si es que los vayamos a utilizar, Laura. Yo comparto totalmente contigo esto de que no hay que meter tecnología por meter, tiene que tener un sentido detrás. Y en ese sentido creo que sí tenemos que socializar esa integración, que los padres sepan que en clases estamos utilizando tablet, que los padres sepan que en clases estamos trabajando con tal lenguaje informático, independiente si lo conocen o no, pero sí les va a ayudar o sí les va a permitir interiorizarse mucho más en el proceso de aprendizaje de sus hijos y a lo mejor en algunos casos van a averiguar y van a intentar acompañar ese proceso. Sí, ¿El resto tenéis algo más que añadir? Sí, Laura. Evidentemente los padres, y ahí también estoy de acuerdo con Francisco, queramos o no, a medida que las generaciones pasan, aunque evidentemente estoy de acuerdo con Xavi que esto es muy lento y no debería serlo, al final los padres pasan a ser tecnológicos de una u otra manera. También es cierto que el proceso de educación del padre, que de hecho en educación le hacemos a veces demasiado activo, es decir, hay veces que los deberes ya no son solo para los niños en primaria, sino trabaja con tu padre. Qué detalle, como padre, qué detalle. Anda que no ha pasado veces incluso, yo tengo infinidad de compañeros o familiares de, bueno, me voy a volver a repasar las derivadas porque ya no me acuerdo, no las he vuelto a utilizar, pero evidentemente las tengo que saber. Es decir, creo que el padre que acompaña a su hijo también innegablemente, si es parte activa de la educación de su hijo, acabará, si no la tiene, adquiriendo ciertas competencias porque necesita adquirirlas para aprender. Ahora, yo creo que toda la tecnología, nosotros como informáticos podemos sacar toda la tecnología del mundo e investigar con investigadores, pero si esto no viene de la mano desde pequeños a todo el mundo, de una formación de cómo se utiliza y cómo se debe de utilizar también, es decir, al final la tecnología siempre entraña un peligro, ¿no? Que todo el mundo piensa, bueno, el peligro lo menguas si haces un poquito de cultura y de educación, y eso sí que es verdad que yo creo que falta, porque ahora con lo de son nativos digitales, mi hijo es nativo digital, no, tu hijo, pues a lo mejor mi abuela no lo hacía y ahora tu hijo sí, sabe que una pantalla es táctil, pero que tengan el pajero la idea de cómo funciona y que consideres que tu hijo es un genio porque entra, abre Word, entra a internet y paga, lo que es, como no le formemos de cómo hacerlo, lo que es un peligro. ¿Vale? Total. Sobre todo como están los datos de la tarjeta guardados. Es verdad. Exacto. Entonces, yo ahí sí que creo que lo que nos falta de verdad es una formación probablemente obligatoria desde pequeños
cómo funciona la tecnología y cómo se utiliza. Y evidentemente para eso necesitamos formar a los profesores, pues evidentemente, o sea, ¿quién lo va a dar? Pues, sí. Sí. Bueno, tienes toda la razón, Laura. Es que además yo pienso que por mucho que sea nativo digital, otra cosa es aprender con esa tecnología, que es lo que los docentes debemos acompañar a que aprendan a aprender, claro. Entonces muchos de ellos dicen, no, mira, pues ya saben toda la tecnología y mira, pues ya es suficiente, ¿no? Pero a veces no te saben buscar. Tú les haces un trabajo y no te saben ni buscar qué palabras son las adecuadas para buscar en Google. Y dices, perdona, pero ¿cómo es posible? Sí, son muy tecnológicos, pero son muy tecnológicos para jugar, ¿no? O sea, no tienen esa capacidad de saber y de determinar o de tener ese pensamiento crítico. Y es lo que nosotros, claro, debemos ir fomentando en el aula, ¿no? Ese pensamiento crítico, cuando reciben la información, ellos la retuitean y les da lo mismo lo que están leyendo, ¿no? Léelo, ¿qué piensas sobre ello? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estás contestando esto? O sea, claro, es toda una serie de cosas que hemos de ir matizando en el aula, que no son enseñarla solamente, pues bueno, el uso, ¿no? Como tú has dicho, el uso evidentemente se ha de enseñar, pero el uso que comprende muchísimas más cosas, que no solo, pues mira, aquí se enciende, aquí se apaga y por aquí puedes buscar, ¿no? Sino que es cómo usarlo, ¿no? Cómo usarlo que sea pues efectivo, ¿no? En tu aprendizaje. ¿No? Yo pienso, a mí como esas me producía una urticaria, ¿no? El hecho de ver a esos padres y madres que se unían en la puerta del colegio, y yo huía de esas reuniones como un gato que huye del agua. O sea, era como el rollo, quita. O sea, porque bueno, ahí yo creo que hay gente que está muy, muy implicada con el tema de la tecnología, con sus hijos, etcétera, y otros que únicamente se dedican a enviar memes por el WhatsApp de padres y de madres, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, lógicamente son muy pocos los que realmente están interesados en ofrecer, pues yo qué sé, formación de Scratch a sus hijos, ¿no? Muy poquitos, ¿vale? Y luego está, pues, la gran mayoría que, pues lo que decía Laura, ¿no? En ese momento, ¿no? Que decir, bueno, o sea, utiliza la tablet y va pasando, ¿no? Haciendo scroll, ¿no? Y va pasando de vídeo de YouTube y tal. Eso no es ser nativo digital, ¿vale? O sea, eso es, pues, saber utilizar un dispositivo y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los padres, yo creo que también lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, una cosa que es que en primaria se está muy encima de los hijos, en secundaria se olvidan por completo, o sea, ya absolutamente, o sea, el chaval ya no te espabilas, y luego, pues evidentemente se acojonan en cuarto de la ESO porque su hijo o su hija tiene que elegir un itinerario, ¿no? Cuando todavía es muy joven para pensar qué es lo que le gustaría hacer. Luego vienen los fracasos en los ciclos superiores, medios y superiores, ¿no? Porque, no, es que a mí me gusta la estética. Ya, bueno, pero que te gustes pintarte no significa que te vaya a gustar la estética. O yo qué sé, entonces empiezan los fracasos, ¿no? Entonces, no, ahora abandono esto, ahora me meto en el otro. Y claro, los padres hasta cierto punto van pagando, pero luego ya se empiezan a decir, venga, cariño, ponte las pilas que ya vas a tener, pues eso, ¿no? Una edad ya para empezar a ganar dinero de alguna manera y tal, ¿no? Entonces, aquí se involucran, otra vez, ¿no? Claro, ahí se vuelve a involucrar. Entonces, es que la cuestión dices, vale, sí, pensar en la tecnología ya, pero es que este modelo se va perpetuando y perpetuando y perpetuando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, yo qué sé, hacerme presidente de educación, yo qué sé, o sea, ministro de educación. Ministro. Yo qué sé, sinceramente yo, me da igual el signo político, o sea, yo quiero solucionar los problemas de los jóvenes y de las jóvenes. Y sinceramente, como decía Mercé, dar dinero para la educación en vez de para la defensa, pues sí. O sea, porque claro, pero el futuro de un país es la educación, aunque otros no lo entiendan. Efectivamente, Xavi, pero es que precisamente en España la educación ha sido siempre un arma política, ¿no? Y claro, no hemos conseguido llegar a un consenso bueno, al en margen España y en otros países, claro. del partido que esté gobernando en ese momento, ¿no? En Yo este iba sentido, casi lo mismo que Merced, ¿no? Que esto a nivel global, ¿no? Yo diría que no solo en España el concepto de educación es un elemento político, lamentablemente. sí, no, lo que os decía en este sentido es que no nos caracterizamos además por llegar a grandes acuerdos, ¿no? Ni grandes reformas, que nos cuesta la propia vida.
¿Creéis en este sentido que llegará primero el metaverso a la educación privada y que la enseñanza pública, bueno, pues se podrá despedir de momento del metaverso? Bueno, es triste, es triste. Decir que quizás sí, ¿no? Porque hay centros educativos que aún no les ha llegado esa pizarra electrónica, o sea, esa pizarra todavía no les ha llegado. Entonces, claro, a ver, si no, realmente, si la pública no se pone las pilas, es verdad, pues pasa en todo, en sanidad tenemos lo mismo. O sea, claro, si no se ponen las pilas, pues claro, las privadas, como decía pues Laura, o como decía Xavi, pues las universidades darán sus propios títulos, ¿no? Porque lo que le interesará es a alguien que sea competente, ¿no? Mientras la pública pues está discutiendo de los recursos, ¿no? La verdad es que es un problema, sí. Sí, a ver, yo creo Pues que sin duda, de hecho, pues para ejemplo, un botón, es decir, nosotros en el centro universitario UTAD ya utilizamos protometaversos para dar algunas clases. Es verdad que de momento, sobre todo en aquellos posgrados más dedicados a enseñar realidad virtual o computación gráfica, pues porque al final consideramos que tienes que ser usuario para entender lo que necesita el usuario para luego diseñar y desarrollar. Pero claro, nosotros ya estamos ahí. Cuando eso se traslada a algo general o algo posible, la pública, por desgracia, siempre pues, va a estar limitada, quizá en ser rápida, ¿no? Ya no es cuestión de presupuestos, o sea, la educación pública o la sanidad maneja un dinero considerable. Ahora, también es cierto que atienda a mucha más gente y por lo tanto pues al final a nivel individual la ratio es muchísimo más pequeña. Entonces sí, que el metaverso, la tecnología como herramienta en la educación puede llegar antes en la privada, es muy probable. Yo creo, y quisiera sumar, ¿no?, a lo que han señalado, creo que evidentemente en los aspectos privados es mucho más ágil el proceso de compra e implementación que en cualquier otro sistema público, ya que tienes que elevar solicitudes, ya que hay varios procesos y burocratización de procesos que muchas veces son innecesarios y que terminan por mermar la integración. El año 2018, 2019 trabajamos en centros públicos, en sectores que eran socialmente vulnerables, integrando realidad virtual, y las reflexiones que nos entregaba el docente en ese entonces es que era el miedo que le producía a él el hecho de que esta integración de tecnologías que podían ser sumamente relevantes, potentes, generaran aún mayor brechas digitales en cuanto al origen del centro. Y desafortunadamente volvemos al mismo análisis. Lamentablemente, por políticas públicas, ya sea por burocracia o ya sea por falta de necesidad o de interés del elemento público, siempre la privada es la que apuesta principalmente por tecnología, no necesariamente lo de metaverso, sino que cualquier elemento tecnológico se puede integrar. Bueno, no os penséis tampoco de que la privada tiene las ideas muy claras. Yo estoy hablando con la responsable de comunicación de una asociación de escuelas privadas y realmente, y bueno, el 26 de mayo pasado tuvimos también un evento aquí en Madrid. No lo tienen tan claro, ¿eh? No. O sea, realmente están como bastante escépticos, ¿no os creáis? No. Pero, ¿a qué te refieres? ¿No tienen tan claro el qué? No tienen tan claro el hecho de utilizar, de implementar la tecnología de realidad virtual, ni de realidad aumentada, ni nada. Y lo de la blockchain, evidentemente, ya les suena Ya. chino. O sea, y luego el modelo Learn to Earn y la tokenización y todas estas... O sea, que realmente no pensemos que la privada tampoco dirá, sí, mira, voy a coger y voy a hacerle una fotografía a un niño con uniforme o a una niña con uniforme con las gafas, con unas MetaQuest, ¿no? Y así de esta manera lo publico en la web del colegio y entonces pues voy a traer a más padres que dirán, wow, qué chic, mi hijo de 5 no, pero de 11 años está con sus gafas y su uniforme, qué bonito, ¿no? Pues no os penséis, ¿no? O sea, hay interés. Yo, por ejemplo, lo que vi en Simo es que había muchísimas empresas con muchos juguetitos, ¿vale? Y que la gente paseaba. Pero realmente, hablando con gente, ¿no? Que tiene centros educativos de formación profesional, etcétera, se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por la virtualidad? ¿Apostamos por esto otro? Realmente están desorientados. En general, bueno, o sea, imagínate si la privada está o sea, yo creo que la pública o sea, cuando le dices, oye, Web3, ¿cómo? ¿Web3? ¿Antena 3? Bueno,
Pero Xavi, desorientado pueden estar desorientados. Sí. Pero en realidad están vendiendo. O sea, ves cantidad de cursos que si no sabes, o sea, si no buscas y rascas un poco ese curso de qué va, te están vendiendo lo de metaverso, realidad virtual, realidad, y dices, ostras, pero si de aquí no te van a enseñar nada, te van a dar los PDFs para ver cómo funcionan las cosas, pero sí que está el engranaje de ganar dinero. O sea, Sí, es bueno, verdad que ahí las escuelas de negocio han sido las más rápidas, hombre, ¿no? ha sido sí, un boom del metaverso que, oye, el metaverso pues hace 15 años que yo entraba en mundos virtuales, quiero decir, que no es tampoco tanto, pero ahora desde que se ha puesto en boca, ¿no? de todo el mundo, las privadas lo intentan vender, ¿no? Precisamente es el conflicto que se tiene o el problema que se tiene en comprender qué es, porque están vendiendo y no saben exactamente lo que venden todavía. No, y están vendiendo Pienso metaverso muchas, y no es metaverso. Es verdad. Ahí Todo está. tipo de no industria. es. Bravo. En Un todas las aplauso para industrias Laura. están sí. Sí, es verdad. Ahora me ha gustado. Bien, 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 re bien. Bueno, tenemos preguntas del público. Vamos a pasar. El público está activísimo, Está que ¿eh? arde esto. Bien, bien. Sí, mejor respondéis cada uno a una de ellas para que nos dé tiempo a que entren más preguntas, ¿vale? Sí, por supuesto. Mira, la primera. La educación y la imaginación van de la mano desde el punto de vista de Walking. ¿No pensáis quedar todo tan mascado coarta la imaginación y la creatividad? Vale, ¿Quién se anima? contesto yo me animo. Evidentemente es una de las cosas que deberíamos, pues bueno, dar en las aulas, ¿no? El tener imaginación, el tener, bueno, sobre todo el tener, pues, algo que sea tuyo, ¿no? Porque precisamente, pues estábamos hablando al principio de todo del chat, ¿no? De que si utilizaríamos la inteligencia artificial, pues para copiar, para hacer copyright, pues no, lo que tenemos que hacer es precisamente fomentar la imaginación, fomentar algo, la originalidad, yo pienso. Entonces, sí que van de la mano porque has de enseñar que la tecnología no es para imitarlo, sino que para crear, ¿no? Para pero es hacer que cosas se está hablando mucho, Merced, del tema de la creatividad y la imaginación y tal, pero es que precisamente cuando colocas a un niño de 6 años en el sistema educativo actual y le dices, mira, chaval, la pierde. si ya no te vas a mover hasta los 16 años. O sea, eso es la guillotina de la creatividad y de la imaginación. Sí, o sea, es que lo que queremos, digamos, es verdad, Xavi, es que lo que queremos implementar ahora con el metaverso, en realidad, es lo que el niño hace de una manera natural de 0 a 6 años. Claro. Aprender inmersivamente, imaginativamente, con un global, con todo lo global de todos sus sentidos, ¿vale? No, y es automotivado. Es un aprendizaje activo de verdad. Exacto, de verdad. Activas, no, es porque levanto la mano. Bueno, venga, pues más activo. Lo mismo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Mira, Marta Calvo nos dice, cuando estábamos hablando antes de las universidades y tal, dice, ¿no tendríamos que cambiar la cultura organizacional en algunas universidades para incorporar el metaverso y nuevos sistemas de aprendizaje? Yo quisiera, por ejemplo, el decano de la Universidad San Pablo CEU publicó, pues bueno, hace un tiempo, pero se ha vuelto a republicar un artículo sobre que, muy bien, que las universidades comparten, ¿no?, la idea de, oye, que hay que enseñar soft skills, que hay que hacer competentes, formar en competencias, etcétera, que eso está muy bien, que a mí también me gusta las flores en primavera, pero que me refiero que vamos a ponernos en marcha, o sea, que el tema del cambio organizacional tiene que ser un hecho, pero no dentro de X tiempo, o sea, sino que tiene que ser y tenemos que ponernos simplemente a caminar, no es simple, o sea, porque está muy bien lo de, porque yo creo, porque esto, porque el otro sí, pero si simplemente lo que queremos es que se empiecen a hacer acciones concretas. Y evidentemente que se tiene que cambiar el modelo organizacional, el modelo de comunicación entre, por ejemplo, alumnos y administración. Muchas cosas, pero por favor, vamos a hacerlo poquito a poquito, pero vamos a ponerlos en marcha. Y creo que he interrumpido a Francisco.
No, está bien, Xavi. Sí, yo creo que evidentemente tiene que haber procesos de actualización y de modificación de las estructuras, especialmente en el aspecto organizacionales. Debemos mejorar los procesos, como lo señalamos recién, ¿no? El hecho de poder agilizar. Creo que estamos en una época donde la necesidad es mucho más inmediata que cualquier otra cosa y por tanto debemos tener esa capacidad de respuesta pronta. Sí que es cierto que lo que más nos cuesta como seres humanos es ponernos de acuerdo. Y en la medida en que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, todo el sistema universitario, todo el sistema educativo a nivel nacional, difícilmente y complejamente se va a poder llegar a ese cambio organizacional que todos esperamos. Yo creo que aquí desde estudiantes, desde profesores, desde padres, todos los que estamos involucrados, queremos un cambio, una mejora en el modelo, pero evidentemente que hay muchas cosas que resolver en el camino que, al igual que tú, me encantaría poder resolverlas a punta de pistola y a punta de espadas, pero lamentablemente cuesta muchísimo. No, y aparte, muy breve, no nos olvidemos, y ahora porque estamos hablando de la universidad, en el caso de que sea pública esa administración, en la privada vida son mucho más ágiles, evidentemente, pero es que las titulaciones no las eligen las universidades o no las diseñan solo las universidades, sino que van a una educación transferida a comunidad, a agencias nacionales como puede ser ANECA. O sea, que no solo cambia la organización de la universidad, es que eso es cambiar el país entero. Exacto. Otra pregunta. Hablamos de los estudiantes. ¿Cuál es el feedback de ellos? Vosotros que estáis con estudiantes, ellos deben estar en el centro de la educación, de la formación. ¿Cómo lo sienten ellos esto? ¿Quién se lanza? ¿Quién responde? Bueno, deberían estar en el centro. Lo que nos dice la experiencia también es que el estudiante muchas veces no sabe qué es lo que quiere. Y ahí es donde nosotros como docentes tenemos que tener esa capacidad de orientar al chico o a la chica, ¿cierto?, hacia a las expectativas que tenemos tanto como sociedad, canalizar cuáles son sus propios intereses y un poco mover esas estructuras para que su ruta formativa, que van a ser muchos años de vida, esté asociada a esos intereses personales. Pero es difícil porque, como te digo, el chico, si tú le preguntas qué es lo que quiere, no lo tiene muy claro todavía. Claro, sobre todo en la obligatoria, claro, en la enseñanza obligatoria, ellos lo que quieren es irse al patio, evidentemente, ¿no? Pero entonces lo que tienes que pues favorecer es que les guste el aprender, ¿no? Ese periodo de 0 a 6 años, intentar trasladarle, ¿no?, que dure un poquito más de tiempo y que estén motivados simplemente por el hecho de aprender, ¿no? Esto es lo difícil, ¿no? Pero sí que, claro, es la labor que hemos de hacer. Leía, perdona. Sí, Perdona, solo quería agregar una cosa que colocaba aquí, Begoña puede ser, ¿no? Que Sí. coloca que en Canadá, por ejemplo, el profesor es el que se adapta al alumno a entender y que le motiva lo que le interesa. Yo creo que aquí nos pasa muchas veces, y lo digo desde la experiencia que tengo desde Chile, como soy chileno, ¿no? Que nos gusta mucho mirar afuera, nos gusta mucho ver experiencias exitosas y creemos que con copiar esas experiencias exitosas van a ser totalmente exitosas en nuestros modelos. Y ahí sí que es cierto que hay que considerar las sociedades. Muchas veces se miran los modelos de los países nórdicos, pero es que las sociedades de los países nórdicos tienen otra forma de ver la educación, la tienen por sobre cualquier otro elemento dentro de la sociedad, lo que decía Xavi en su momento. O sea, debe ser de primer orden el ámbito educativo. Bueno, los nórdicos así lo han visto, y así hemos visto cómo sus sociedades han crecido en los últimos 20 años. Y esta pregunta que nos hacía Luis Eugenia, ¿tenemos que cambiar las dinámicas en las clases? Joder. Uy, perdón. Joder. Hay que cambiarlo todo, o sea, hay que cambiar hasta el edificio. O sea, es decir, lo primero que hay que hacer es, como yo digo, o sea, crear espacios diáfanos. Es decir, esto de que los docentes se sientan cómodos en su espacio guarida, ¿no? Que es el aula, ¿no? Y que no, porque no se puede sacar a los alumnos de la clase, que a ver si me la van a liar, ¿no? No, o sea, tenemos que crear espacios en los que hayan grupos de trabajo, donde haya gente que trabaje con laptops, donde haya gente que trabaje con tablets, donde haya gente que trabaje con visores de realidad virtual, donde haya gente que trabaje con libros, porque los libros... Claro, no nos olvidemos, efectivamente. ¿Vale? Y el docente lo que tiene que hacer, o la docente, es ir por esos distintos grupos de trabajo y haciendo de guía. Porque ya no es un mero transmisor de conocimiento, porque el conocimiento puede estar en un vídeo de YouTube, porque ¿cuántos alumnos no entienden la clase de matemáticas o de física del cole o del instituto
y se van a un tutorial de YouTube y lo aprenden ahí perfectamente. Entonces, si el de YouTube con 10 minutos, que eso también es un poco lo que decía Laura al principio de todo, ¿no? Claro, es que en la universidad te enseñamos de manera holística, tal, no sé qué. Ya, pero como estamos en una sociedad demasiado resultadista, resulta que el chaval, pues, con esos 10 minutos del vídeo de YouTube, ya tiene suficiente para pasar el examen. Es que antes... La universidad holística no, la universidad necesita de forma práctica, pero enseñar más que un recetario. Y para eso sí. En el vídeo de YouTube aprenderá, solventará y ya está. No tendrá ninguno. Holístico lo decía en este sentido, ¿no? En el sentido de, oye, no solo te enseño a clavar clavos, cómo se clavan clavos, sino te voy a decir qué modelos hay, etcétera, para que sepas, porque si en algún momento tal, o sea, esta visión, ¿no? Pero me refiero con la anterior pregunta, los chavales no entienden por qué estudian lo que estudian, ¿vale? Entonces, simplemente decir que si el modelo, y esto lo podéis preguntar en todas las salidas de institutos, y quiero que lo pongáis en práctica, preguntadles si el último examen ha sido de lo que han aprendido en clase o de un tutorial de alguien de YouTube. Porque te van a contestar la gran mayoría que del tutorial de YouTube. Entonces tenemos un problema. Y el problema es muy gordo. Ya está, me callo. Nos quedan 2 minutitos. Yo creo que una pregunta más. Si sois capaces de resolverla muy rápido. Que va en relación a lo que estabais hablando. ¿Podría ser esta formación inmersiva la solución al autofracaso escolar y la falta de motivación? Hombre, yo creo que la tecnología de realidad virtual sí puede ayudar a la motivación, sin duda. Nosotros, por ejemplo, en UTAD realizamos un proyecto, pues hará 4 o 5 años, sobre el uso de realidad virtual en el aprendizaje del arte, ¿no? Obras pictóricas, sobre todo porque analizando pues las estadísticas de visitar museos, de consumir, ¿no?, arte, baja muchísimo porque el arte no es interactivo, por una serie de cosas que realmente el arte es patrimonio cultural y es esencia y nos ha hecho lo que somos, ¿no? O sea, como sociedad me da igual el país, ¿no? Y una de las cosas que sacamos en ese proyecto de investigación en Inmersarte era que la motivación enfrentando realidad virtual con presentaciones Prezi súper interactivas y junto con lo que es un libro, la motivación subía muchísimo, el aprendizaje se mantenía, ¿no? Porque a mí me daba mucho miedo cuando analizaba como investigadora muy bien, están muy motivados, pero aprenden mucho menos porque están ahí jugando con el cuadro recreado en VR, ¿no? Y no, el aprendizaje se mantenía, pero la motivación aumentaba. Yo sí que creo que la realidad virtual y posiblemente mucha de la tecnología es un arma motivacional para el alumno en muchas de las materias. En otras, como hablaba antes, quizá no, pero muchas de las materias, por lo que hemos dicho una y otra vez, por poder participar, por ser el protagonista, por ponerlo en el centro al estudiante en el aprendizaje. Al final la realidad virtual se caracteriza por esa sensación de presencia y el alumno está presente en ese aprendizaje. Yo sí que creo que puede ayudar un sistema inmersivo a mejorar la motivación y quizá, probablemente de manera tangencial, reducir el abandono escolar. A todos los niveles. Yo estoy de acuerdo con Laura, efectivamente. Bueno, de hecho, parte de las conclusiones que nosotros hemos podido ir generando. Francisco, en 2 segundos, ¿vale? Sí, parte de esas conclusiones están alineadas a eso. No necesariamente al ámbito de lo educativo, de la consumición de contenido, sino que más que nada con el ámbito de las actitudes hacia el aprendizaje. Se ha visto no solo lo que hemos podido encontrar nosotros, sino que la evidencia internacional indica que la realidad virtual apoya muchísimo en ese proceso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado y dar las gracias a nuestros invitados. Creo que ha sido un debate súper, súper rico. Creo que merece la pena volver a ver este Metatalks para poder reflexionarlo tranquilamente, sobre todo yo la primera, que estar pendiente del tiempo y tal me hace perderme algunas cosas, pero creo que ha sido súper interesante. Os doy las gracias. Creo que tenéis todos un nivel increíble y yo votaría porque os sitúen en puestos importantes en el gobierno. No. Esto de la educación. President ya. Ya. Tenemos aquí un gabinete estupendo montado. De verdad que muchísimas gracias a los 4. Un lujo teneros. Y nada, los demás deciros que volvemos el 26 de enero a las 19:30 para hablar sobre pymes y metaverso. Ya sabéis que hay muchas pymes que acaban de solicitar hace muy poquito el kit digital. Y nuestra pregunta será, ¿para estas empresas el metaverso es ciencia ficción?
Así que nos vemos en 15 días. Un abrazo enorme para todos y millones de gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta Muchísimas luego. gracias a ustedes. Hasta luego.